Hay mujeres que el mundo aplaude mientras brillan y después borra como si nunca hubieran existido. Hubo una mujer que a los 16 años recibió una corona de manos de la realeza europea, cuando todavía era una niña tratando de entender el tamaño del mundo que tenía enfrente. A los 33 años, el comediante más poderoso y respetado de México, un hombre que movía industrias enteras con su nombre, le pidió matrimonio. Y aún así, décadas después, a los 62 años, terminó muriendo sola en una cama de hospital, sin homenajes, sin cámaras, sin productores, sin flores, sin despedidas públicas, como si su historia hubiera sido demasiado incómoda para recordarla. Su nombre era Irán Eori, y lo que la industria del entretenimiento mexicana hizo con esta mujer no fue solo abandono, fue algo mucho más cercano a una ejecución silenciosa que nadie investigó, que nadie denunció y que nadie pagó. Durante décadas, lo que realmente pasó con ella quedó enterrado bajo contratos, silencios incómodos y memorias selectivas. Hoy vas a conocer 4 verdades que cambian completamente la historia que te contaron sobre su vida. Primero, existe una grabación real, donde Irán habla con su propia voz y explica qué fue lo que destruyó su relación con Cantinflas. Y no fue el trabajo, no fue la fama, no fue la distancia, fue algo más oscuro, más personal, algo que tocaba heridas que nadie quería mencionar en público. Segundo, el secreto que Cantinflas escondió durante más de 40 años sobre su hijo Mario Arturo, un secreto que involucra a una mujer estadounidense, una cantidad cercana a $20,000 y la muerte de una persona en un hotel de la Ciudad de México. Tercero, la carta que Irán escribió después de abofetear a Cantinflas, una carta que guardó hasta el día de su muerte y que jamás envió. Una carta donde decía cosas que habrían destruido reputaciones si hubieran salido a la luz. Y cuarto, el documento médico que revela qué enfermedad específica la fue consumiendo lentamente durante 3 años completos, mientras la industria fingía que ya no existía. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada uno de estos puntos, porque si te vas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado borrar los grandes productores de televisión. Porque esta mujer logró algo que muy pocas personas en la historia del entretenimiento lograron. Conquistó 3 continentes en una sola vida. Fue estrella en España cuando España todavía no exportaba estrellas al mundo. Fue estrella en México cuando México dominaba la televisión latinoamericana. Fue vista por cientos de millones de personas y aún así murió sin que nadie le contestara una llamada telefónica, como si nunca hubiera sido prioridad para nadie, ni una sola vez en más de 60 años de vida. Irán Eori nació el 21 de octubre de 1938, pero aquí empieza el primer mito que la gente repite sin saber la verdad, porque no nació en España, tampoco nació en México, nació en Teherán, la capital de lo que entonces era Persia, en un contexto político mundial que estaba a punto de incendiarse. Y su verdadero nombre ni siquiera era Irán, su nombre real era Elvira Teresa Eori Sidi. Su padre, Friedrich Emil Eori, era un diplomático austríaco destinado en embajadas del Medio Oriente, un hombre extremadamente educado, políglota, capaz de moverse entre cultura, idiomas y gobiernos sin perder la compostura, un hombre que hablaba más de media docena de idiomas y que había dedicado su vida completa al servicio diplomático. Su madre se llamaba Ángela Sidi. Y necesitas guardar ese nombre porque va a aparecer una y otra vez en esta historia. Ángela era judía sefardí originaria de Estambul, descendiente directa de los judíos expulsados de España en 1492 que se refugiaron en el Imperio Otomano. Los sefardíes conservaron durante siglos el español antiguo mezclado con hebreo, una mezcla cultural que llamaban ladino, y Ángela lo hablaba en casa como si fuera un idioma vivo que conectaba generaciones enteras de historia, persecución y supervivencia. La historia de cómo se conocieron Frederick y Ángela parece escrita por un guionista de cine clásico. En 1936, Frederick estaba asignado a la embajada austríaca en Estambul, cuando en un evento social vio a una joven sefardí
cuya presencia era imposible de ignorar. El impacto fue inmediato, de esos que cambian destinos completos sin que nadie lo planee. Se casaron ese mismo año y 2 años después, cuando Frederick fue transferido a Teherán, Ángela estaba embarazada de su única hija. Guarda bien el nombre de Ángela Sidi, porque durante más de 6 décadas, esta mujer tendría una influencia total sobre la vida de Irán, moldeando sus decisiones, sus relaciones, sus miedos y hasta la forma en la que enfrentaba el mundo. Ángela no ponía a Irán primero, casi nunca. Siempre estaban primero sus temores, sus reglas, su manera de ver el peligro en todo. En marzo de 1938, 7 meses antes del nacimiento de Elvira, ocurrió algo que cambiaría el destino del mundo entero. Adolf Hitler anexó Austria al Tercer Reich mediante el Anschluss. Austria dejó de existir como nación independiente prácticamente de un día para otro. Frederick recibió la noticia en Teherán y entendió de inmediato que el mundo que conocía estaba muriendo frente a sus ojos. Y tomó una decisión radical, una decisión que probablemente salvó la vida de su familia. Renunció a su cargo diplomático. Frederick no estaba dispuesto bajo ninguna circunstancia a representar al régimen nazi. Su honor y su conciencia no le permitían servir a un hombre como Adolf Hitler. Deténgase un momento y piense con frialdad en lo que aquello significaba en aquel tiempo de oscuridad. Hablamos de un diplomático que se encontraba justamente en la cúspide de su trayectoria profesional, un hombre respetado con una esposa embarazada que ya sentía el peso de una nueva vida en su vientre. Frederick decidió renunciar a todo lo que había construido, quedándose de la noche a la mañana sin empleo, sin una patria que lo respaldara, y sin un futuro mínimamente seguro, despojado de esa red de protección y privilegios que el servicio diplomático suele proporcionar a sus funcionarios de alto rango. Pero aquel hombre poseía una lucidez que muchos otros, por miedo o conveniencia, simplemente no querían ver. Él sabía perfectamente que los nazis no se detendrían y que perseguirían a los judíos hasta las últimas consecuencias. Había escuchado con horror los discursos incendiarios de Hitler. Había leído entre líneas la maldad en los periódicos alemanes y había presenciado con sus propios ojos el trato inhumano que recibieron los judíos en Viena tras la anexión. Su propia esposa era judía y la hija que estaba por nacer sería considerada judía ante las implacables y crueles leyes raciales del nacionalsocialismo. Para ellos no existía otra opción. Quedarse en casa significaba arriesgar la vida y la libertad de su familia. Huir, por el contrario, implicaba el doloroso proceso de empezar de cero en tierras extrañas. Frederick eligió la incertidumbre. Eligió empezar de cero. Lo que siguió a esa valiente decisión fue una huida desesperada que se prolongó durante 11 largos años. Fueron 11 años cargados de maletas hechas a toda prisa y fronteras vigiladas por fusiles, de documentos falsificados en callejones y sobornos pagados con lo último que les quedaba, de un miedo constante que les oprimía el pecho y de una esperanza terca que los mantenía en pie. Su primer refugio fue Francia. Llegaron a las calles de París cuando la pequeña Elvira apenas tenía unos cuantos meses de nacida, pero el alivio fue efímero. En 1940, cuando las tropas nazis invadieron territorio francés con su maquinaria de guerra, la familia tuvo que emprender la huida una vez más. Esta vez el destino los llevó hasta Casablanca. Sí, se trata de la misma Casablanca que inmortalizó la película de Humphrey Bogart, esa ciudad marroquí que durante la Segunda Guerra Mundial se transformó en el último refugio para miles de europeos que escapaban desesperadamente de las garras del nazismo. Era un hervidero de espías de todas las naciones, refugiados sin nombre, aventureros de dudosa reputación y diplomáticos caídos en desgracia que lo habían perdido todo. En ese escenario digno de un guión cinematográfico, Irán pasó su infancia. Viviendo allí desde los 2 hasta los 11 años, creció aprendiendo diversos idiomas en el bullicio de las calles, escuchando historias de guerra narradas en voz baja y viendo cómo llegaban diariamente familias destrozadas
que solo buscaban un espacio en un barco que los cruzara hacia la libertad en América. Aquella infancia de refugiada, marcada por la pérdida y la supervivencia, dejó una huella imborrable en su alma para siempre. Décadas más tarde, cuando los médicos le comunicaron el diagnóstico de la enfermedad que finalmente terminaría con su vida, ella seguiría luchando con la misma fiereza que había aprendido en los callejones de Casablanca. Sin embargo, hay un detalle fundamental que ella misma reveló en una entrevista muchos años después, un dato que define con precisión la estatura moral y la fuerza de voluntad de esta mujer. Irán hablaba 7 idiomas con total fluidez: francés, español, inglés, italiano, portugués, turco y alemán. El alemán era la lengua materna de su padre, el idioma que escuchó en su cuna y la lengua de las canciones que Friedrich le cantaba con ternura durante su tiempo en Teherán. Pero cuando los nazis comenzaron a masacrar al pueblo judío y las noticias del Holocausto empezaron a filtrarse incluso hasta los rincones de Casablanca, Irán tomó una resolución inquebrantable. Siendo apenas una niña de 7 u 8 años, decidió que jamás volvería a pronunciar una sola palabra en alemán en toda su vida. Cumplió su promesa con una disciplina de acero. Hasta el día de su muerte, 60 años después de aquel juramento infantil, Irán Eori no volvió a hablar alemán, borrando de su boca el idioma de su infancia por puro principio moral. Imaginen por un segundo la determinación de esa niña y el dolor profundo que debió sentir para desterrar de su vida la lengua de su propio padre. En 1945, con el fin de la guerra y un mundo en ruinas, la familia se trasladó nuevamente a Francia. Y finalmente, en 1949, cuando Elvira ya contaba con 11 años, llegaron a Madrid. España se encontraba entonces bajo la bota de la dictadura de Francisco Franco. Era un país teñido de gris, sumido en la pobreza y aislado casi totalmente del resto del mundo. Pero para la pequeña Elvira, ese Madrid austero fue el lugar donde descubrió que su verdadero destino se encontraba sobre los escenarios. La joven poseía una belleza fuera de lo común, era rubia, de ojos azules penetrantes, y tenía una elegancia natural que había heredado de su madre sefardí y de la educación cosmopolita que solo la hija de un diplomático podía recibir. Pero no se trataba únicamente de una cara bonita. Elvira desbordaba talento por donde se le mirara. Tocaba el piano, dominaba el acordeón y la guitarra, bailaba con maestría tanto danza clásica como moderna, y poseía una voz tan privilegiada que años más tarde la consagraría en el Festival de Benidorm, con una melodía titulada Eternidad. Sus primeros pasos laborales los dio como modelo en los emblemáticos almacenes Galerías Preciados de Madrid. Las damas de la alta sociedad madrileña se quedaban verdaderamente fascinadas al ver a esta jovencita exótica que hablaba un español con un acento imposible de clasificar y que se desplazaba con una distinción que sugería que había nacido exclusivamente para ser admirada. A la temprana edad de 14 años, hizo su gran debut en la pantalla grande, con una cinta llamada El diablo toca la flauta, bajo la dirección de José María Forqué. En aquel entonces, su nombre todavía figuraba en los créditos como Elvira Eori. Pero el evento que lo cambió todo ocurrió 2 años después, en 1954, durante el concurso de Miss Europa celebrado en Mónaco. Con apenas 16 años, la joven Elvira subió al escenario del Principado. El jurado estaba integrado por aristócratas de rancio abolengo, artistas de renombre y empresarios poderosos, gente acostumbrada a los lujos y a la belleza más refinada, personas sumamente difíciles de impresionar. Sin embargo, todos quedaron cautivados ante su presencia. Aquella muchacha no se parecía a nadie que hubieran visto antes. Nacida en Persia, criada en Marruecos, con sangre austríaca y sefardí corriendo por sus venas. Hablaba 7 idiomas, caminaba con una seguridad que hacía parecer que el mundo entero le pertenecía y apenas dejaba atrás la adolescencia. Fue entonces cuando sucedió un hecho que parece sacado de una novela de ficción, pero que está perfectamente documentado.
El mismísimo príncipe Rainiero III de Mónaco se acercó y le colocó la corona de Miss Montecarlo con sus propias manos. Se trataba del mismo soberano que solo 2 años después contraería matrimonio con la estrella Grace Kelly, convirtiendo a Mónaco en el epicentro mundial del glamour. Imaginen la fuerza de ese momento. Una adolescente que había sido refugiada, una niña que huyó del horror nazi y que pasó sus años formativos en Casablanca, rodeada de espías y gente desesperada, recibiendo ahora una corona de manos de la realeza europea. Irán siempre sostuvo con firmeza que aquel instante fue el inicio de todo, el punto de quiebre donde dejó atrás a Elvira para convertirse definitivamente en la legendaria Irán Eori. El contraste de su vida es sobrecogedor. 1954 fue el año de la corona y el reconocimiento real en Mónaco. El año 2002 la encontraría en una cama de hospital, donde ninguna figura de importancia acudió a darle el último adiós. Fueron 48 años de una trayectoria que la llevó de la cima más alta al abismo más profundo. No obstante, en la década de los 60, ella fue la dueña absoluta de España. Se consolidó como una de las actrices más queridas y populares del cine español, protagonizando más de 30 largometrajes que abarcaron desde la comedia ligera hasta el drama más intenso y el cine musical. Trabajó codo a codo con Los Bravos, aquel grupo que logró el éxito internacional con Black is Black, y recorrió Europa entera en giras multitudinarias. Compartió créditos con el dúo dinámico en Una chica para dos, actuó junto al inolvidable Paco Martínez Soria en ¿Qué hacemos con los hijos? Y brilló al lado de figuras de la talla de Tony Leblanc y Concha Velasco en Fray Escobar. España la amaba con devoción, pero ese país no sería su última parada. Al otro lado del inmenso océano Atlántico, un hombre ya la estaba esperando sin saberlo, un hombre que le entregaría el amor más profundo y significativo de su existencia, pero que también se lo arrebataría de la forma más dolorosa imaginable. En 1964, Irán alcanzó la gloria musical al ganar el Festival de Benidorm, el certamen más relevante de la época. La canción Eternidad, interpretada junto a José Casas, le valió la codiciada Sirenita de Oro. Fue un hito histórico. Una mujer de orígenes tan diversos y exóticos, cantando en un español impecable y conquistando el corazón de una nación que la adoptó como hija propia. Sus discos de música romántica se convirtieron en tesoros que hoy en día los coleccionistas buscan con desesperación, pagando cifras astronómicas por esos vinilos que conservan la voz de una mujer que sabía inyectar emoción en cada nota que salía de su garganta. Sin embargo, la fama suele cobrar facturas muy altas. En 1967 se produjo un evento que escandalizó a la sociedad española de la época y que marcaría un antes y un después en su carrera profesional. Prepárese, porque lo que estoy por relatarle representó el principio del fin para ella en España. El programa de televisión se titulaba Historia de la Frivolidad y estaba bajo la dirección de Narciso Ibáñez Serrador, el genio creativo que más tarde daría vida al mítico 1, 2, 3. La obra era una sátira inteligente y punzante sobre la historia del erotismo y la censura a través de los siglos. Irán protagonizó una de las escenas más recordadas de la televisión. Apareció ante las cámaras vistiendo una armadura medieval completa, con su casco, pechera y guanteletes de metal. Entonces, frente a las miradas de millones de españoles que observaban sus televisores en blanco y negro, comenzó a despojarse lentamente de cada pieza de hierro, una por una, hasta quedar únicamente en bikini. Aquel fue el primer striptease transmitido en la historia de la televisión española y el escándalo fue absoluto. Francisco Gil Muñoz, el temido censor oficial de Televisión Española, llegó a amenazar con su dimisión inmediata si aquel programa salía al aire. El especial tuvo que cambiar su título original, que era Historia de la Censura, por uno menos conflictivo. Finalmente, la emisión se permitió solo a la medianoche, después de que sonara el himno nacional
y se anunciara el cierre de la programación habitual. Pero el pueblo no se durmió. La noticia corrió como pólvora de boca en boca y millones de personas permanecieron despiertas frente al televisor. Al día siguiente, el nombre de Irán Eori estaba en boca de todos, desde los cafés más elegantes hasta los puestos de los mercados. La mujer de la armadura era el único tema de conversación en el país. Si analizamos esa escena hoy en día, nos parecería un acto de lo más inocente, un bikini sumamente conservador, que no mostraría más de lo que se veía en cualquier playa. Pero en la España de Franco, donde la moralidad pública era vigilada con lupa, aquello fue una auténtica revolución. Irán fue blanco de ataques feroces por parte de los sectores más conservadores, pero al mismo tiempo se convirtió en un símbolo de libertad para quienes deseaban romper las cadenas de un sistema opresor. Algunos historiadores aseguran que el peso de este escándalo fue lo que finalmente la empujó a buscar nuevos horizontes fuera de España. 2 años después, recibió una invitación de Yolanda Vargas Dulce, la indiscutible reina de las historietas en México, una propuesta que cambiaría el curso de su vida para siempre. La mujer que en ese momento era considerada una de las figuras más influyentes y poderosas del entretenimiento mexicano, tenía claro lo que quería. Yolanda visualizaba a Irán como la protagonista ideal para llevar al cine su historia más famosa. Rubí parecía haber sido creada para ella. Era el retrato de una mujer de belleza impactante, casi hipnótica, pero al mismo tiempo fría, calculadora, con una ambición profunda, de esas que nacen desde lo más hondo del carácter. Una mujer capaz de manipular emociones, romper la confianza de amistades de años, deshacer matrimonios y fracturar familias completas si con eso lograba acercarse un poco más al dinero y al poder que tanto deseaba. Irán llegó a México en 1969 pensando que su estancia sería breve. La idea original era sencilla: llegar, grabar durante unas semanas, recibir un pago generoso y regresar a España para continuar su vida y su carrera. Sin embargo, algo cambió dentro de ella. México no fue solo un destino laboral. Se convirtió en una experiencia que la envolvió completamente. Se enamoró del clima templado, de la comida llena de sabor, de la calidez de la gente, de las oportunidades que parecían multiplicarse frente a sus ojos. En ese momento México atravesaba una etapa dorada del cine y la televisión, una época en la que se necesitaban rostros nuevos, talento fresco, presencia fuerte frente a la cámara. Y ella encajaba perfectamente en ese momento histórico. La película Rubí terminó convirtiéndose en un éxito contundente en toda Latinoamérica. Hubo un detalle curioso que pocos conocen. Debido a que Irán conservaba su acento español, su voz tuvo que ser doblada por la actriz Norma Lazareno. A pesar de eso, el público conectó con ella de manera inmediata. Lo que debía ser una visita temporal se transformó en una decisión de vida definitiva. Irán eligió quedarse. México se convirtió en lo que ella misma llamaría su segunda patria. Aprendió a disfrutar la comida mexicana con todo lo que eso implica. Los tacos recién hechos, los chiles intensos, las salsas que quemaban la boca, pero que provocaban querer seguir comiendo. Aprendió a amar el clima que parecía primavera permanente en la Ciudad de México. La vista de los volcanes cubiertos de nieve que podían observarse desde algunas azoteas, las jacarandas pintando las calles de morado cada marzo. Pero sobre todo aprendió a amar a la gente. Los mexicanos la recibieron sin reservas. No importaba que fuera extranjera, la hicieron suya. La querían en la pantalla, la querían cerca, la reconocían en la calle y la saludaban con cariño genuino. Tal vez en algún momento tú también has vivido algo parecido. Una decisión que parecía pasajera y terminó definiendo tu vida entera. Un viaje planeado por semanas que terminó convirtiéndose en años, en raíces, en historia personal. Un lugar que visitaste sin imaginar que sería el sitio donde construirías tu vida. Pero lo que Irán no imaginaba era que México le daría el amor más grande que conocería,
y al mismo tiempo la traición más dolorosa que experimentaría. Todo comenzó durante la grabación de la telenovela El amor tiene cara de mujer, una producción que estuvo al aire casi 3 años completos, entre 1971 y 1973. 3 años continuos en televisión. En una época donde hoy las telenovelas duran meses, esta llegó a rozar los 1000 episodios. Durante ese tiempo, Irán compartió escena con Irma Lozano, Lucy Gallardo, Silvia Derbez y Anel. Entre ellas se formó una amistad profunda, una relación que trascendería el trabajo y duraría décadas. Irán siempre recordaría esa producción como su favorita, precisamente por ese grupo de mujeres que terminaron convirtiéndose en una especie de familia. Fue en los pasillos de Televisa, donde conoció al hombre más famoso de México en ese momento, Mario Moreno, conocido por todos como Cantinflas. Él tenía 60 años, ella tenía 33. Existían 26 años de diferencia entre ellos. Cantinflas había perdido a su esposa en 1966. Valentina Ivanova murió de cáncer óseo después de una enfermedad larga y dolorosa. Él la había amado profundamente. Su muerte lo hundió en una depresión que duró años. Cuando conoció a Irán, algo volvió a encenderse dentro de él. La atracción fue inmediata, casi inevitable. Aquí aparece una de las cosas que muy pocos se atreven a decir sobre Irán. Muchos cronistas de la época tenían teorías que jamás publicaron abiertamente. Irán reunía características que, según quienes conocían bien a Cantinflas, siempre le habían atraído. Era rubia, de ojos azules, elegante, culta, con una presencia cosmopolita, pero había algo más, algo que quienes conocían la vida personal del comediante notaron de inmediato. Irán tenía un aire físico muy parecido a Natasha Hellman, esposa de Jack Hellman, socio financiero y mejor amigo de Cantinflas durante décadas. Jack era el cerebro económico detrás del imperio del comediante, y Natasha era una mujer rubia, europea, elegante y culta. Durante años circuló un rumor que nadie decía en voz alta. Cantinflas habría estado secretamente enamorado de Natasha toda su vida. Un amor imposible, porque era la esposa de su mejor amigo. Irán representaba algo distinto, una posibilidad real, una mujer a la que podía amar sin traicionar a nadie. Cantinflas era un hombre de gestos clásicos. Flores llegaban todos los días al camerino de Irán. No eran flores comunes, eran rosas rojas importadas, orquídeas exóticas, arreglos costosos que llenaban el espacio de color y aroma. También aparecían regalos sin aviso, joyas de las mejores tiendas de la Ciudad de México, vestidos diseñados exclusivamente para ella. Le escribía cartas a mano con una caligrafía impecable. Cartas largas donde le hablaba de sus sentimientos, donde le prometía un futuro juntos, donde le aseguraba que ella era la mujer que había esperado toda su vida. Las cenas románticas se volvieron legendarias. Restaurantes exclusivos, mesas privadas, horas hablando de la vida, del pasado, de los sueños. Irán terminó profundamente enamorada. Años después, cuando todo terminara, escribiría una carta que nunca envió. La guardó hasta el final de su vida. Esa carta explicaría muchas cosas. Es importante entender algo. Irán no necesitaba el dinero de Cantinflas. Tenía su propia carrera, su fama, sus contratos. Lo amó por el hombre que era detrás del personaje público. Cantinflas hablaba de matrimonio, de formar una familia, de envejecer juntos. Por primera vez, Irán sintió que alguien la pondría en primer lugar. Pero existía un obstáculo imposible de ignorar. Mario Arturo Moreno Ivanova, el hijo de Cantinflas. Durante años se dijo que Mario Arturo era adoptado. Esa era la versión oficial, la versión que se repetía en entrevistas y comunicados. Pero la verdad era otra. Era su hijo biológico. La madre era Marion Roberts, una joven estadounidense de 21 años que llegó a México buscando oportunidades en el cine. Cantinflas tuvo una relación con ella. Ella quedó embarazada. Después ocurrió un arreglo que en los años 50 era más común de lo que muchos aceptan.
Cantinflas pagó $100,000 en efectivo para quedarse con el bebé. Marion firmó documentos para desaparecer de la vida del niño. Nunca reclamar, nunca volver. Según rumores de la época, Marion gastó el dinero rápidamente. Algunos decían que cayó en las drogas. Tiempo después, en un hotel de la Ciudad de México, se arrojó por una ventana. Murió en el acto. El caso se cerró como suicidio. La prensa no publicó detalles. La historia desapareció. Mario Arturo creció creyendo que era adoptado. No conoció la verdad hasta 1978, cuando cumplió la mayoría de edad y alguien le mostró documentos que revelaban su origen. Cuando Cantinflas comenzó su relación con Irán, el niño tenía 11 años, aunque no sabía la verdad sobre su madre. Algo dentro de él se quebró al ver a otra mujer cerca de su padre. Desde ese momento, comenzó un acoso constante hacia Irán. La despreciaba frente a su padre, la ignoraba, hacía escenas públicas. Llegó a decirle cosas crueles a Cantinflas. Le decía que era demasiado viejo para ella, que se mirara al espejo, que una mujer como Irán estaría mejor con alguien más joven. Incluso llegó a insinuar que él mismo sería mejor pareja para ella. Irán intentó acercarse, ganarse su confianza, demostrarle que no quería reemplazar a nadie. Pero Mario Arturo reaccionaba con una hostilidad profunda, más allá de los celos normales. Despreciaba su presencia en la mesa, se levantaba cuando ella llegaba, respondía con frialdad o simplemente la ignoraba. Cantinflas intentaba mediar, pero cada vez que defendía a Irán, el niño reaccionaba con llanto, gritos, amenazas de irse de casa. Sabía exactamente cómo manipular la situación. Hasta que en 1973 ocurrió el momento que rompió todo. Mario Arturo tenía 13 años. Una tarde, después de otra discusión sobre Irán, miró a su padre directamente a los ojos y le dijo que si se casaba con ella, él se quitaría la vida para reunirse en el cielo con su madre. Aquel chantaje emocional se refería a Valentina Ivanova, la esposa fallecida de Cantinflas, esa mujer a la que Mario Arturo apenas había conocido porque la muerte se la arrebató cuando él era apenas un niño pequeño. Deténgase a reflexionar sobre la magnitud de esa escena por un instante. Un adolescente de apenas 13 años, utilizando el recuerdo sagrado de su madre muerta, como un arma punzante, amenazando con quitarse la vida si su padre se atrevía a rehacer su camino junto a otra mujer. Ante aquello, el gran Cantinflas simplemente se derrumbó. Estamos hablando del mismo hombre que había desafiado con éxito a los poderosos estudios de Hollywood. El comediante brillante que se burlaba de presidentes, generales y dictadores en sus películas, el ícono mundial que parecía no tenerle miedo a nada ni a nadie. Ese gigante se doblegó por completo ante el berrinche de un jovencito. No podía permitirse el lujo de arriesgarse. No podía vivir con la duda de que su hijo cumpliera su palabra. Él ya había perdido a Valentina, ya cargaba sobre sus hombros con el secreto de Marion Roberts y su trágica muerte violenta. Su vida estaba demasiado poblada de fantasmas como para perder también a Mario Arturo. Así fue como tomó una decisión que terminaría por destruir el único amor verdadero y luminoso que había encontrado tras la partida de su esposa. Con el peso de la culpa en la mirada, le propuso a Irán una solución que a él, desde su posición de poder y miedo, le parecía un compromiso aceptable y la única salida posible para no perder a nadie. Le pidió que siguieran siendo amantes en secreto, de manera indefinida, ocultándose de la vista de todos para que Mario Arturo nunca se enterara de la verdad. Sugirió que se vieran cuando pudieran en departamentos prestados, en hoteles discretos que no levantaran sospechas, que viajaran juntos bajo la fachada de ser socios de negocios, pero con la condición innegociable de que nunca se casarían, nunca compartirían un techo y jamás formarían esa familia que ambos habían soñado. Una vez más, en la vida de esa mujer extraordinaria, nadie la ponía en primer lugar, ni siquiera el hombre que juraba amarla con todas sus fuerzas. Quizá usted también ha experimentado alguna vez esa sensación amarga, cuando alguien a quien ama le pide que se conforme con menos de lo que merece,
que acepte las migajas de su tiempo y que renuncie a su dignidad porque siempre hay alguien más importante en la lista de prioridades. Irán escuchó la propuesta en silencio, miró fijamente a Mario Moreno, el hombre más famoso de todo México, el ídolo que hacía reír a millones. En ese momento no vio a una estrella, sino a un cobarde. Vio a un hombre incapaz de enfrentar la realidad con su propio hijo, a un hombre que prefería las sombras y el engaño antes que luchar por ella con la frente en alto. Vio a alguien que le estaba exigiendo ser una sombra perpetua en lugar de ser el sol que iluminara su vida. Irán tomó una decisión inmediata y tajante. No aceptó aquel trato humillante. Y aquí es donde surge la tercera revelación, quizá la más sorprendente de este relato. Irán Eori abofeteó a Mario Moreno, a Cantinflas, al ídolo de generaciones cuyo rostro adornaba murales y billetes. El sonido de aquel impacto debió resonar con una fuerza seca en todo el departamento. «Vete de mi casa y nunca en la vida me vuelvas a buscar», le dijo textualmente, con una voz que no admitía réplicas. Esas fueron las palabras que ella misma repetiría años después en las entrevistas, cuando la prensa insistía en saber qué había ocurrido realmente entre ellos. Ella no estaba dispuesta a convertirse en la amante eterna de nadie. No iba a vivir escondida como si fuera una criminal, ni a pisotear su propia integridad por un hombre que no tenía el valor de educar a su hijo de 13 años. Cantinflas se retiró del lugar con la mejilla roja, el corazón hecho pedazos y sin atreverse a mirar atrás. Esa misma noche, después de que el eco de la puerta cerrada se apagara, Irán se sentó frente a su escritorio y comenzó a redactar una carta que guardaría bajo llave hasta el último de sus días, una carta que nunca llegó a enviar. Quienes tuvieron acceso a ese escrito tras su muerte aseguran que era un texto devastador, una mezcla perfecta de amor profundo y dignidad inquebrantable, de dolor y de orgullo. En esas líneas le confesaba que lo amaba, que probablemente lo amaría por el resto de su existencia, y que él había sido el hombre más importante en su historia personal. Pero también le aclaraba que ella valía mucho más que un escondite oscuro, que merecía ser presentada ante el mundo con orgullo y no ocultada como un secreto vergonzoso. La carta finalizaba con una frase que quienes la leyeron jamás pudieron olvidar: «Prefiero el dolor de perderte que la humillación de tenerte a medias». Aquel papel permaneció en un cajón durante 29 años. Pasaron 2 décadas completas de silencio, 20 años sin tocarse y de llevar carreras paralelas en la misma ciudad. Él seguía haciendo películas que tristemente cada vez interesaban a menos gente. Ella, por el contrario, protagonizaba telenovelas que rompían récords de audiencia. Coincidían en eventos de la industria, se saludaban con una cortesía gélida y fingían ante las cámaras que entre ellos no había pasado nada. Pero en el mundo del espectáculo, todos conocían la verdad. En los pasillos de Televisa se contaba en voz baja la historia de la actriz que tuvo el valor de abofetear al gran Cantinflas, la única mujer que se atrevió a decirle que no a sus caprichos. En algún punto del camino, que nadie puede precisar con exactitud, se perdonaron. Tal vez fue una llamada en una noche de nostalgia, un encuentro casual o una carta que finalmente sí llegó a sus manos. Lo cierto es que retomaron el contacto y cultivaron una amistad cariñosa que respetaba los límites que el pasado les había impuesto. En abril de 1993, el país se detuvo. Cantinflas murió a causa de un cáncer de pulmón a los 81 años de edad. Aunque llevaba tiempo retirado de los sets, seguía siendo el ídolo máximo de México y el pueblo entero salió a llorarlo. En medio de la multitud que fue a darle el último adiós, se encontraba Irán Eori. Cuando los periodistas la interceptaron y le pusieron los micrófonos cerca, ella pronunció unas palabras que desnudaron su alma. «Siempre lo amé, significó todo en mi vida. Me dio momentos que no se pueden olvidar y que permanecen en mi corazón». Habían pasado 25 años desde su romance y 20 desde aquella bofetada, y su amor seguía intacto. Aquí es donde la ironía más cruel de esta historia se hace presente. ¿Recuerdan a Ángela Siri, la madre de Irán,
Aquella mujer tenía dos requisitos absolutos e innegociables para cualquier hombre que pretendiera casarse con su hija. Debía ser judío y debía ser millonario. Ángela había destruido romances en Argentina, en Italia y en España, controlando cada paso sentimental de Irán y llevándosela de país en país si el pretendiente no cumplía con su estándar. Cantinflas, de origen judío sefardí igual que ellas y poseedor de una de las fortunas más grandes de México, era el único hombre en toda la vida de Irán que contaba con la aprobación total de su madre. Y fue precisamente ese amor el que no pudo concretarse. No por culpa de la madre, sino por el chantaje del hijo. Irán quedó atrapada en una red de manipulación tejida por las dos personas que más decían quererla y, como consecuencia, terminó su vida sin casarse con nadie. Pero lo más difícil estaba por venir. Tras la ruptura definitiva con Mario Moreno, Irán se volcó de lleno en su profesión, pues el trabajo era el único refugio que su madre no podía arrebatarle, y representaba su única forma de libertad. Entre 1974 y 1977, protagonizó Mundo de Juguete, la primera telenovela infantil de larga duración en la historia de México, un fenómeno social que transformó la televisión latinoamericana. El elenco era una constelación de estrellas, el peruano Ricardo Blume, quien se volvería una leyenda, la pequeña Graciela Mauri, su gran amiga Irma Lozano, Enrique Rocha, el villano por excelencia, y la inolvidable Sara García, conocida como la abuelita de México. Irán dio vida a la tía Mercedes Balboa y mantuvo una química romántica en pantalla con Enrique Rocha durante los casi 3 años que duraron las grabaciones, consolidándose como una figura indispensable en los hogares mexicanos. Existe una anécdota entrañable que suele relatar Graciela Mauri y que funciona como una ventana abierta hacia el verdadero corazón de Irán, Eori, revelando una faceta que las cámaras pocas veces lograban capturar. Durante las grabaciones de aquella época, Graciela era apenas una niña pequeña, y su personaje requería un peinado de caireles sumamente elaborado, una arquitectura y rizos perfectos que exigía horas de preparación y paciencia. Cada noche, al terminar las extenuantes jornadas en los foros de grabación, Irán, lejos de retirarse a descansar como la gran estrella que era, se entregaba a la tarea de prepararle el peinado a la pequeña para el día siguiente. Se sentaban juntas en la quietud del camerino o del hogar, mientras las manos expertas de Irán enrollaban cada mechón de cabello con una paciencia infinita, transformando un trámite estético en un ritual de afecto. La prueba de fuego llegó cuando el equipo de producción tuvo que trasladarse al puerto de Acapulco para grabar escenas en locación, enfrentándose a un dilema logístico: cómo mantener intacto aquel peinado tan complejo durante la noche en un hotel frente al mar. La humedad característica del trópico y el salitre del ambiente amenazaban con deshacer en minutos el trabajo de horas. Irán, con esa determinación que la caracterizaba, propuso una solución que hoy suena a leyenda. Ella misma dormiría en la misma cama con Graciela para vigilar, casi sin moverse, que los rizos no se estropearan con la almohada. Y así lo cumplió. Noche tras noche, una de las actrices más famosas y hermosas del cine y la televisión se convirtió en la guardiana del sueño y del peinado de una niña. Esa era la esencia de Irán, una mujer generosa hasta en el más mínimo detalle, profundamente cariñosa con quienes formaban parte de su entorno y siempre más pendiente de las necesidades ajenas que de su propio bienestar. Aquella telenovela se mantuvo en el aire durante casi 2 años y medio, convirtiéndose en un fenómeno social que paralizaba a México entero. Familias de todas las edades se reunían puntualmente frente al televisor cada tarde para verla. Para Irán, ese proyecto siempre ocupó un lugar privilegiado en su memoria como una de sus producciones favoritas. Sin embargo, tras ese resplandor vinieron muchos más éxitos, tantos que resultaría imposible enumerarlos todos. Pero cada uno de esos triunfos profesionales escondía la misma y dolorosa realidad, la de una mujer que conquistaba las cimas más altas en la pantalla,
mientras su vida personal se desmoronaba en el más absoluto de los silencios. En 1978 llegó Doménica Montero, la primera versión de la historia que años después conoceríamos como Soy tu dueña. Irán la protagonizó a los 40 años, edad en la que seguía luciendo un aspecto deslumbrante que desafiaba al tiempo. La crítica especializada no escatimó en elogios, asegurando que se encontraba en la plenitud de su talento y su belleza. Entre 1984 y 1986 estelarizó Principesa, otra trama de amores imposibles que parecía tener ecos extraños con su propia soledad. Luego, en 1989 participó en Cuando llega el amor junto a una jovencísima Lucero, que apenas daba sus primeros pasos para entonces. Irán ya era una veterana respetada, una maestra que acogía y guiaba a los nuevos talentos para que encontraran su camino en el difícil mundo de la actuación. En 1991 se integró a La Pícara Soñadora para dar vida a doña Marcelina Rothschild, un papel que originalmente se le ofreció a Silvia Pinal, la máxima diva de México, quien lo rechazó por motivos que nunca hizo público. Irán se adueñó del personaje con tal maestría que volvió a interpretarlo en Carrusel de las Américas. Para 1995 formó parte del fenómeno mundial María la del Barrio, la producción que catapultó a Thalía al estrellato internacional. En esta historia, Irán interpretó a Victoria Montenegro, la tía de la icónica villana Soraya Montenegro, cuya famosa escena de la maldita lisiada se volvería viral décadas después. Irán era el pilar de esa familia televisiva que logró cautivar a audiencias en más de 100 países, desde las lejanas Filipinas hasta las estepas de Rusia y Europa del Este. Su rostro entraba cada noche en hogares de todo el planeta. En 1998 llegó La Usurpadora, otra producción de alcance global, traducida a decenas de idiomas y transmitida en más de 200 países. Es una de las ironías más amargas de la vida. En 1998, cientos de millones de personas veían su cara cada noche. 4 años después, en 2002, en su funeral, apenas se encontraban presentes menos de 20 personas. En tan solo 4 años, Irán pasó de ser una figura mundial al olvido más profundo. Durante todo ese tiempo de fama incandescente, una sombra persistente la acompañaba, la presencia constante de su madre, Ángela Siri, quien jamás le permitió volar con sus propias alas. Madre e hija compartieron el mismo techo durante 64 años, desde el nacimiento de Irán en Teherán hasta que Ángela falleció en 2003. Fueron 6 décadas de un control absoluto, de una hija que, a pesar de su estatus de estrella, nunca tuvo el valor de decir que no. Irán nunca conoció la independencia, jamás tuvo una casa propia ni un espacio que fuera exclusivamente suyo. Vivían juntas en un departamento de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, donde Ángela dictaba cada detalle de la cotidianidad, desde el menú de la comida y la hora de dormir, hasta decidir quién tenía permitido cruzar el umbral de su puerta. Fuera de casa, Irán era una figura internacional que dominaba los ratings y llenaba teatros, pero al cruzar la puerta de su hogar, volvía a ser la hija sumisa y obediente. Sus amigas más cercanas contaban, en susurros, cómo la madre la llamaba a los camerinos solo para vigilar sus movimientos, cómo revisaba su correspondencia privada y cómo intervenía en cada decisión sobre su imagen o su carrera. Era un dominio psicológico disfrazado de amor maternal, bajo el eterno pretexto de hacerlo por su bien. Irán vivió bajo ese yugo durante 64 años sin encontrar jamás la salida. Incluso cuando el tiempo pasó y ella comenzó a envejecer, el control no desapareció, solo se transformó. No obstante, en 1981, tras el fracaso de su relación con Cantinflas, Irán se dio una nueva oportunidad en el amor con Carlos Monden, un actor y comediante mexicano de origen chileno. Se conocieron trabajando y pronto surgió entre ellos un cariño auténtico y un respeto mutuo.
Carlos se mudó al departamento de la colonia Nápoles y vivieron como pareja durante más de 20 años. Él fue su compañero fiel en las épocas de gloria y el apoyo incondicional cuando la enfermedad empezó a ganar terreno. Era un hombre sencillo, alejado de la riqueza y el egocentrismo de sus antiguas parejas, dispuesto a caminar a su lado hasta el final. Era un hombre sencillo, sin pretensiones excesivas, sin el peso de la fama mundial ni la fortuna descomunal, un hombre común que había aprendido a amar de manera profunda a una mujer que para muchos parecía fuera de este mundo. Y justamente eso era lo que Irán necesitaba en ese momento de su vida. Después de tantos años marcados por romances complicados, relaciones que parecían imposibles, rechazos constantes por parte de su madre y situaciones emocionales que parecían sacadas de un melodrama, por fin encontró a alguien que la quería de manera limpia, sin condiciones, sin exigencias ocultas, sin chantajes emocionales. Carlos estaría a su lado hasta el final, incluso cuando llegara la enfermedad, incluso cuando los médicos le pusieran frente a los ojos ese diagnóstico escrito en un documento frío que cambiaría todo para siempre. Pero antes de llegar a ese punto, queda una pregunta que duele responder. ¿Por qué nunca se casaron? Ángela Asidi se opuso desde el principio. Para ella, Carlos Monden no era suficiente. No era judío y tampoco era millonario. En su escala personal de valor, estaba muy por debajo de Cantinflas. Lo despreciaba abiertamente. Lo trataba con frialdad. Le hacía la vida difícil cada vez que tenía oportunidad. Y aún así, Carlos soportó todo. Amaba a Irán con una profundidad que lo llevó a aguantar humillaciones constantes. La amaba lo suficiente como para aceptar que jamás serían esposo y esposa. Tal vez tú también sabes lo que significa cargar con algo que nunca le has contado a nadie. Ese peso silencioso que te acompaña durante años, esa decisión que no tomaste cuando aún estabas a tiempo, esa libertad que nunca reclamaste, esa persona a la que jamás le pusiste un límite. Irán cargó con la presencia dominante de su madre hasta el final de sus días. Y es posible que en silencio se haya preguntado miles de veces qué habría pasado si un día hubiera decidido hacer sus maletas y marcharse, si hubiera elegido a Cantinflas a pesar de las amenazas de Mario Arturo, si hubiera elegido a Carlos Monden sin importar las protestas de Ángela, si, por una sola vez en su vida, se hubiera elegido a sí misma. Pero no lo hizo, y el tiempo, como siempre, siguió avanzando sin detenerse. En sus últimos años, Ángela se había convertido en lo que algunas personas describían como una inválida dominante, una mujer mayor que desde su silla seguía ejerciendo el mismo control emocional que había ejercido toda su vida. La historia se repetía con una crueldad casi simbólica. Así como Mario Arturo había manipulado a Cantinflas usando amenazas y culpa, Ángela manipulaba a Irán usando el mismo tipo de presión emocional, recordándole constantemente lo que debía, lo que supuestamente le debía como hija. Y aquí aparece la última revelación, la que marca el cierre de toda esta historia. Antes de que la enfermedad apareciera, Irán había intentado reinventarse. Las telenovelas le daban estabilidad económica, pero su verdadera pasión siempre fue el teatro. El contacto directo con el público, los aplausos en tiempo real, la adrenalina de cada función en vivo. Durante las décadas de los años 80 y 90, produjo sus propios espectáculos de teatro musical. Adaptó para público mexicano obras como Las Leandras, Por la calle de Alcalá, La Violetera, La verbena de la paloma, Cho Valentino, La vida empieza a los 40, y su proyecto más ambicioso, Viva México y Olé. En 1990, cuando estrenó este último en el Teatro Silvia Pinal, el éxito fue contundente. La crítica Malabel escribió algo que Irán guardó entre sus recuerdos más preciados, que Irán Eori se colocaba al nivel de las grandes estrellas internacionales y que en varios momentos le recordaba a Mistinguet del Casino de París, la reina absoluta del music hall francés. Que la compararan con ella era considerado el halago más alto posible.
Pero 10 años después, todo cambió. En 1999, Irán sufrió un edema cerebral que la mantuvo hospitalizada durante semanas. Los médicos realizaron estudios profundos, resonancias, tomografías, análisis detallados, hasta que encontraron algo devastador. Tenía la enfermedad de Binswanger, una forma poco común de demencia vascular que daña progresivamente el sistema nervioso, ataca los pequeños vasos sanguíneos del cerebro y destruye lentamente la materia blanca que conecta las distintas zonas cerebrales, provoca deterioro cognitivo, pérdida de memoria, problemas para caminar y pérdida gradual del control del cuerpo. La enfermedad no tiene cura, solo se puede retrasar su avance con medicamentos y terapias, pero eventualmente termina ganando. El diagnóstico fue un golpe brutal. Irán tenía 60 años, aún quería actuar, aún se sentía joven internamente, y le estaban diciendo que su cerebro comenzaba a apagarse lentamente. Una amiga cercana contó después que Irán dijo que su cuerpo la estaba traicionando, pero que mientras pudiera hablar y moverse, seguiría trabajando. Primero perdió movilidad en las piernas, después necesitó un bastón, luego necesitó el brazo de Carlos o de su madre para caminar. Acciones que antes hacía sin pensar, ahora requerían concentración total. Después, el lado derecho de su cuerpo comenzó a debilitarse. La mano que firmó miles de autógrafos dejó de responder. El brazo que abrazó a compañeros en escena dejó de obedecer y además le detectaron un tumor cerebral, gliomatosis cerebri, un cáncer particularmente agresivo que invade el tejido sano. Eventualmente sería la causa directa de su muerte. Pero lo más duro no fue solo la enfermedad, fue la reacción de la industria. A pesar de todo, Irán quería seguir actuando. El escenario era su vida. Las cámaras eran su hogar, pero los productores dejaron de buscarla, el teléfono dejó de sonar, los guiones dejaron de llegar. La industria que la había aplaudido durante 30 años simplemente fingió que ya no existía. En el año 2000 intentó montar una nueva versión de Viva México y Olé, que años antes había sido un éxito. Pero esta vez, el público no llenó los teatros. Las nuevas generaciones no la conocían. Y quienes sí la conocían preferían verla en televisión. Irán tenía que pagar el sueldo de más de 40 bailarines y actores cada semana. El dinero comenzó a acabarse. Las funciones se cancelaban. Las deudas crecían. El espectáculo tuvo que cerrar antes de tiempo. Tuvo que despedir a personas que dependían de ese trabajo. Tuvo que enfrentar a acreedores. Este fracaso la sumió en una depresión profunda. No solo era el dinero, era la sensación de haber sido olvidada. El estrés aceleró el deterioro de su salud. Los médicos le ordenaron descanso absoluto y las ofertas de trabajo desaparecieron por completo. A partir de ese momento, para Televisa y para la industria, Irán dejó de existir. La industria la utilizó cuando fue útil y la abandonó cuando dejó de serlo. En sus últimos años, sin trabajo estable, con una enfermedad que avanzaba lentamente, con una madre que seguía ejerciendo control emocional y con un cuerpo que cada día respondía menos, comenzó a dar clases gratuitas de actuación en zonas marginadas de la Ciudad de México. Visitaba colonias donde las calles ni siquiera estaban pavimentadas, donde los niños jugaban entre escombros, donde soñar parecía un privilegio imposible. Se sentaba con niños que nunca habían pisado un teatro, que no sabían que esa mujer elegante con bastón había sido vista por millones de personas. Les enseñaba a proyectar la voz, a moverse en escena, a perder el miedo, a creer que podían aspirar a algo más. No cobraba ni un peso. Era su manera de devolver algo al mundo cuando el mundo ya no le daba nada a ella. Algunos de esos niños aún la recuerdan. Hablan de la mujer elegante que llegaba en taxi, que les hablaba de escenarios, de aplausos, de sueños. Su última aparición en televisión fue en 2001, en la telenovela infantil Aventuras en el Tiempo con Belinda, interpretando la versión anciana del personaje. Fueron pocas escenas, un papel pequeño, pero fue su despedida sin que muchos lo supieran.
Su última aparición pública fue en un programa conducido por Marta Susana, transmitido por Univisión en Estados Unidos. 2 semanas después, llegó el final. Viernes 8 de marzo de 2002, Irán se desmayó en su departamento en la colonia Nápoles. Carlos Monden la encontró en el piso y llamó a la ambulancia. La trasladaron al Hospital Inglés de la Ciudad de México. Llegó consciente. Pudo hablar con los médicos. Pudo despedirse de Carlos. Los estudios confirmaron que había sufrido una hemorragia cerebral masiva. El tumor y la enfermedad habían avanzado demasiado. No había nada que hacer. Poco después cayó en coma. Carlos permaneció a su lado día y noche, sosteniendo su mano, hablándole, recordándole los años juntos. Ángela también estaba ahí, la madre que había controlado su vida durante más de 60 años, ahora sentada en silencio viendo a su hija irse. Domingo 10 de marzo de 2002, a las 7:35 de la mañana, los monitores del hospital cambiaron su sonido. El ritmo del corazón se volvió irregular. Los médicos entraron corriendo, pero ya no había nada que hacer. Irán Neori falleció a los 62 años. Carlos Monden, el hombre que la amó durante más de 20 años sin poder casarse con ella, fue quien dio la noticia. Salió del hospital con los ojos rojos. Rodeado de periodistas, con la voz rota dijo que había sido una persona muy querida por el público y por sus compañeros, y que dejó un legado importante después de muchos años de actuación. El funeral se realizó ese mismo día en el Panteón Español. Al funeral asistieron Silvia Pinal, Julieta Egurrola y algunos compañeros del medio artístico, pero fueron muy pocos. Detente un momento a pensar en eso con calma, en la dimensión real de lo que significa. Una mujer que había sido vista por cientos de millones de personas a lo largo de décadas. Una actriz que participó en más de 60 producciones entre cine, televisión y teatro. Una figura que había logrado conquistar públicos en 3 continentes distintos. Y aún así, en el momento final, solo un pequeño grupo de personas estuvo ahí para despedirla. La industria que la había convertido en estrella no se tomó el tiempo de acompañarla en su despedida. Los productores que durante años la buscaron, que construyeron proyectos alrededor de su talento, no aparecieron. Los directores que trabajaron con ella enviaron coronas de flores elegantes, pero no estuvieron presentes físicamente. Muchas actrices jóvenes que crecieron viéndola en pantalla ni siquiera se enteraron de que había fallecido. Irán Neori se fue de este mundo casi en silencio, como si su historia se apagara lentamente sin hacer ruido. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron colocadas en una urna pequeña. Esa urna fue sepultada junto a las cenizas de su padre, Frederick, en el Panteón de las Lomas en Naucalpan de Juárez. El hombre que había sido diplomático y que renunció a todo para salvarla en los momentos más difíciles de su infancia. Padre e hija, reunidos finalmente en la muerte después de haber estado unidos en vida por decisiones que cambiaron su destino. Y aquí aparece un dato que cierra el círculo completo de esta historia. Ángela Asidi, la madre que controló cada aspecto de su vida durante décadas, murió apenas un año después, en mayo de 2003. 64 años controlando la vida de su hija, y solo un año sobreviviéndola. Carlos Monden, el hombre que la amó profundamente y que nunca pudo convertirse en su esposo, murió el 22 de abril de 2011, 9 años después que Irán. Nunca volvió a casarse. Irán Neori fue una mujer extraordinaria en todos los sentidos. Nació en Teherán, creció escapando de la amenaza del nazismo, fue coronada por un príncipe, conquistó escenarios y pantallas en España, México, Argentina y Venezuela. Hablaba 7 idiomas, tocaba 3 instrumentos musicales, cantaba, bailaba, actuó en más de 30 películas entre España, México, Argentina e Italia. Participó en más de 30 telenovelas, protagonizó decenas de obras de teatro musical, y grabó discos de música romántica que hoy son piezas de colección. Fue vista por cientos de millones de personas en más de 200 países.
construyó una carrera que muchas actrices solo pueden imaginar. Un talento que cruzó fronteras, generaciones y estilos. Una belleza que cautivó a príncipes, empresarios y al comediante más famoso de México. Y aún con todo eso nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca logró independizarse emocionalmente de su madre. Murió prácticamente olvidada por la misma industria que la había celebrado. Nadie la puso primero en su vida, solo lo hizo una sola vez cuando abofeteó a Cantinflas y le pidió que se fuera de su casa. Ese momento en el que eligió su dignidad por encima del amor, cuando decidió que prefería estar sola antes que vivir como la sombra de alguien más. Fue el único momento en el que se eligió a sí misma. Y esa decisión le costó todo. Existe una frase que dijo en una entrevista, hablando sobre su ruptura con Cantinflas, una frase corta que resume su historia completa en solo 5 palabras. Dijo que su hijo fue una persona muy cruel. Solo 5 palabras, pero dentro de ellas se concentra toda una vida de decisiones, pérdidas y renuncias. El amor que pudo existir y no existió, la familia que nunca formó, los hijos que nunca nacieron, la libertad que nunca llegó a conocer completamente, el final solitario que nadie debería vivir. Irán también habló alguna vez sobre su telenovela favorita, y en esa respuesta dejó ver quién era en el fondo. Dijo que El amor tiene cara de mujer era la mejor telenovela de su carrera, porque fue muy significativa para ella. Explicó que durante ese proyecto se formó una familia, un grupo muy cercano de amigas actrices con las que mantuvo amistad durante años. Eso era lo que más valoraba, la familia, la amistad, los vínculos humanos reales, justamente lo que su propia historia personal le había negado en el ámbito sentimental. La actriz Irán Castillo lleva su nombre en honor a ella. Los padres de Irán Castillo eran admiradores de Irán Eori y quisieron que su hija llevara el nombre de la mujer que los había cautivado en la pantalla. A veces lo único que queda de una vida tan intensa es eso, un nombre que continúa en otra persona, el eco lejano de una leyenda pronunciado en labios que nunca conocieron directamente su historia. Hay algo profundamente triste en esa idea. Una vida completa reducida a un nombre heredado, 62 años de luchas, de triunfos, de amores, de pérdidas, resumidos en que alguien más lleva tu nombre porque tus fans admiraban lo que veían en la pantalla. Pero también, quizá, eso es más de lo que muchas personas logran. Tal vez ser recordada, aunque sea de esa forma, es una clase de inmortalidad silenciosa. Irán Eori merecía amor, merecía libertad, merecía que alguien la pusiera primero, merecía la oportunidad de casarse si quería casarse, de tener hijos si quería tenerlos, de vivir sola si quería vivir sola. Merecía poder elegir. No lo tuvo. Nadie se lo dio. Primero fue su madre, que la controló durante 64 años con la idea de protegerla. Después fue Mario Arturo, que destruyó su única oportunidad de ser feliz con Cantinflas utilizando chantaje emocional. Finalmente fue la industria, que la utilizó mientras era rentable y la dejó cuando enfermó. 3 fuerzas distintas que llevaron al mismo resultado. Una mujer extraordinaria que nunca pudo ser completamente dueña de su propia vida. Tal vez las próximas mujeres con historias parecidas sí lo logren. Tal vez si recordamos estas historias y si las contamos, si evitamos que se repitan los mismos patrones, algo cambie. Tal vez sirva para que las hijas aprendan a decir que no cuando es necesario, para que los padres aprendan a no ceder ante el chantaje emocional, para que la industria recuerde que las personas no son objetos desechables. Y si quieres que más personas conozcan lo que realmente pasó, que la historia de Irán Eori siga viva, suscríbete para que su voz siga siendo escuchada, para que su historia no desaparezca con las pocas personas que todavía la recuerdan. La próxima semana se hablará de otras actrices que México olvidó, mujeres que dieron todo por la industria, que llenaron pantallas durante décadas y que fueron ignoradas cuando más necesitaban apoyo. Nos vemos.